A ver, hay algunas cuestiones a tener en cuenta dentro de lo que es una caldera, porque por ejemplo, este, si ustedes vieron los videos o la parte termodinámica del curso, la primera parte, se definía lo que era un sistema cerrado o un sistema abierto, ¿no? El sistema cerrado y el sistema abierto está en función de cómo intercambia energía con el medio ambiente o con el ambiente que los rodea. En este caso, una de las cuestiones a tener en cuenta, yo diría que una de las más importantes a tener en cuenta en este sistema es el intercambio de energía con el medio ambiente. El intercambio de energía con el medio ambiente tiene que ser, o tenemos que tratar de que sea cero, nulo. ¿Por qué? Porque si nosotros intercambiamos energía con el medio ambiente, estamos desperdiciando energía, por lo tanto estamos desperdiciando dinero, es decir, estamos tirando dinero al medio ambiente. Entonces una caldera es un sistema cerrado donde agua bajo presión es transformada en vapor por la aplicación de calor. ¿Tá? Eso sería una definición bastante técnica. Pero es así, ¿no? Ahí podemos entrar a modificar algunas cuestiones. No lo del sistema cerrado, sí o sí tiene que ser un sistema cerrado donde el intercambio de energía con el medio ambiente tiene que tratar de ser lo menor posible. Lo que pasa es que a veces, según el tipo de caldera, nosotros vamos a calentar agua. La presión puede ser determinada, es decir, una presión alta, baja o media. Y no necesariamente tenemos que lograr vapor. En muchas aplicaciones de caldera lo que se busca es tener un delta T del agua, es decir, un aumento de la temperatura del agua para poder con ese agua entrar en un proceso determinado, ¿no? Un proceso de la planta. Entonces, este, en algunas calderas, sobre todo las supercríticas, no se logra vapor, se logra un poquito más allá del vapor, que sería un gas. Y ese gas, ¿tá? Ese gas tiene una energía, transporta una energía muy alta, y ese gas tiene una temperatura y una presión totalmente distinta a un agua caliente que puede circular por una caldera domiciliaria. Entonces, fíjense lo amplio de este tema, ¿no es cierto? Que nosotros podemos hablar que una caldera es un recipiente, ¿tá? Que tiene como función dos puntos. Arrancamos con calentar agua, pasamos a tener vapor, luego podemos decir que vamos a tener un gas, ¿tá? Y eso está en función de la energía que nosotros le estemos dando al fluido que circula por el interior de la caldera. Me ha tocado dar cursos a alguna planta industrial acá de la zona donde no había agua y había un fluido determinado que tenía que tener una temperatura determinada para que pueda entrar en proceso. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía circular ese fluido, ¿tá? Por un intercambiador con una aplicación de energía, de calor, para que llegue a la temperatura deseada. Entonces, la mayoría de las calderas circula agua, pero también puede pasar de que no sea agua y que sea un determinado fluido. ¿Está claro eso? Bueno, una de las cosas a tener en cuenta dentro de lo que sería la caldera es la cámara de combustión. En la cámara de combustión es donde se produce la combustión del combustible que vamos a quemar y donde se produce la transformación de energía, es decir, lo que sería la combustión, pasamos a tener calor, ¿tá? Y ahí empieza a producirse la transferencia de este calor que estamos nosotros logrando. Bueno, eh, entonces, fíjense esta pequeña figura. Acá tenemos agua. Este es un tipo de caldera donde el aprovechamiento energético es bastante justo, por decirlo de alguna forma, porque fíjense, tenemos una entrada de agua, el agua está en contacto con el vapor y una salida
Es decir, la combustión y una salida de los gases de escape. Entonces, acá lo que no se alcanza a aprovechar de energía a partir de la transferencia a este sistema, a este tacho, o a este recipiente donde está el agua, se va por el medio ambiente. Por lo tanto, acá es una caldera bastante básica donde no hay un gran aprovechamiento energético, se pierde bastante energía. ¿Tá? Eso es una de las cuestiones a tener en cuenta. Cuando uno está operando una caldera, lo que tenemos que ir viendo, si tenemos sensores que midan la temperatura de salida de la chimenea, ahí es un punto clave. ¿Tá? Nosotros por ley no podemos... Sí, los escucho. Por favor, les pido de que pongan sus micrófonos en silencio. Gracias, porque si no, no sé si me están preguntando o hay algún ruido en su lugar de trabajo. Bien. Entonces, tener sensores a la salida de la chimenea, no solamente de la temperatura, sino de los gases que se están evacuando, es decir, que están saliendo a la atmósfera, es súper importante. En función, si es una caldera totalmente automática, en función de esas mediciones, se va trabajando en lo que sería el proceso de combustión. ¿Tá? Puede pasar de que se eh, esté saliendo a la atmósfera por la chimenea gases o partículas de combustible sin quemarse, sin que entren en combustión. Puede ser de que salga, qué sé yo, determinados gases que no son los correctos. Bien, entonces, que la caldera tiene que ser un sistema, ¿tá? Donde se transforme dos cuestiones: la energía química en energía calórica y la energía y la transformación, el cambio de fase del agua de una fase líquida a una fase gaseosa. Si no se logra hacer esa transformación y tenemos un delta T de temperatura del agua, no pasa nada, también es una caldera, está dentro de la definición porque se está buscando eso. Acá tenemos otra caldera. Fíjense lo importante. Esto, perdón, esta no es una caldera, es un esquema, ¿está? Donde acá tenemos que ver que el agua entra por la parte superior. Entra el agua, ¿está? A partir de un sistema de bombeo y, y va cayendo, cae por caída libre, ¿está? En este proceso donde va cayendo, ya se encuentra, se cruza con los gases de la combustión de la sala de combustión, ¿no? O de los quemadores. Entonces, acá el agua ya tiene una cierta temperatura y luego, por densidad, empieza a subir y ya se va transformando en vapor. Y acá tenemos una cuestión, que tenemos en la parte, hay una división, ¿tá? Y el vapor sale. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta división no es una división correcta o hay una cierta mezcla de vapor y el agua. Por supuesto que el vapor es mucho más liviano y tiene mayor velocidad, por lo tanto se va a escapar y se va a ir, ¿no es cierto? Pero a veces arrastramos partículas o gotitas de agua. En función del proceso que estemos trabajando, puede ser de que eso traiga problemas o no. Siempre la partícula de agua o las gotas de agua que acarrea el vapor, después vamos a definirlo bien cómo se llama, nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque como tiene distintos pesos, distinta densidad, distinta velocidad, va a ir sobre el fondo del caño, ¿tá? Y el vapor va a ir por arriba. Por lo tanto, cuando haya un cambio de dirección del caño, este agua va a chocar contra el caño, donde eso se denomina golpe de ariete, ¿tá? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, antes de llegar a un cambio de dirección, colocar un dispositivo que se denomina trampa de vapor para extraer la mayor cantidad de condensado. ¿Está claro? Bien. Eso después lo vamos a ver detenidamente, pero se los voy comentando. Bien, entonces, ¿qué es una caldera? Es una máquina térmica porque se produce energía, donde esta energía química es transformada en energía
térmica, y esa energía térmica es absorbida por los gases, perdón, por el agua, y a partir de ahí se produce la transformación. Las partes principales de una caldera. Acá es pregunta, gente. Ustedes, si tienen alguna pregunta, ya saben que no tengo ningún tipo de problema de que me interrumpan. A mí me interesa que les quede claro lo que estoy hablando, que lo entiendan, y si no lo entienden, me interrumpen, gente, no tengo problema. Ya se los dije en la primera clase. Es importante, siempre uno, cuando da un curso, lo da para que la gente que está, en este caso, del otro lado de la computadora, entienda lo que uno quiere decir, y a su vez que vaya viendo que hay cosas más importantes que otras. La definición de una caldera es importante, ¿está? Siempre que tenemos un problema, para resolver el problema tenemos que definirlo. Eso es algo muy básico. En este caso no tenemos un problema, pero estamos haciendo un curso. Entonces tenemos que definir principalmente entender lo que es una caldera, que les quede claro, ¿está? La definición de una caldera. Después vamos a ver las partes principales. Las partes principales de una caldera, estas son algunas. Después también vamos a trabajar sobre los distintos tipos de caldera. En este caso les voy comentando, esta es una caldera humotubular, acuérdense, humotubular. ¿Por qué? Porque por el interior de los caños, circula humo. Por lo tanto, se denomina humo tubular y tubular respecto a los caños. Si por el interior de los caños circula agua, se llama acuotubular. Bien, esta caldera es una caldera humotubular. Fíjense, acá tiene un quemador de bajo emisión de gases. Este quemador va a producir una llama, y esta llama va a producir calor. Ese calor que produce tiene que pasar por una serie de tubos que se denominan pasos. Cuando más pasos tenga la caldera, mejore la transferencia de calor, ¿tá? Y una vez que pasa por estos tubos, se va a ir al exterior. Cuando se vaya al exterior, como les dije recién, tiene que irse con la menor cantidad de energía posible. Por lo tanto, va a salir al medio ambiente con una temperatura de aproximadamente, si las cosas andan bien, 200, 200 y pico grados. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay un quemador que produce una llama, que esta llama produce gases, y que los gases producen la transferencia. La transferencia se da a partir de los tubos, por lo tanto vamos a tener una transferencia por convección, por conducción y por radiación, ¿tá? ¿Por qué? Porque la conducción es a partir del calentamiento de un sólido, es decir, se calientan los tubos. La convección es a partir del movimiento de los gases, y la radiación es a partir de moléculas, es decir, de partículas de calor, que irradian ese calor. En los tres casos se da este proceso. Este motor, perdón, este quemador también tiene un motor que es el que les da la energía, es decir, le entrega el oxígeno o el aire suficiente y adecuado para que se produzca la combustión correcta. Bueno, ese quemador está controlado por un tablero. En este caso, los tableros, fíjense que está acá en la caldera. Si la caldera es automática, vamos a tener un tablero en inmediaciones de la caldera, es decir, cerca de la caldera, para poder operarlo cuando estamos en la planta in situ, y va a haber un tablero o un monitor, ¿no es cierto?, con una computadora donde llegan todos los parámetros de trabajo en una sala de control, ¿tá? Entonces, estos tableros van a tener interruptores, alarmas sonoras, lumínicas, conexiones, es decir, va a ser un tablero eléctrico. Y a su vez, en ese tablero, por lo general, está un PLC donde se puede medir y controlar algunas de las funciones de la caldera. Otra de las cosas a tener en cuenta, que esto ya es un accesorio, que sería un manómetro de vapor, es decir, nos va a indicar la presión interna de la caldera. Al lado del manómetro va a haber una válvula de seguridad que va a actuar en función de la presión que nosotros tengamos timbrada, calibrada,
¿da? En el sistema, estas válvulas de seguridad son totalmente mecánicas, donde se pasa la presión que nosotros tenemos calibrada, actúa la válvula de seguridad. Y después vamos a tener, o ahí también, una columna de nivel. Las calderas, según la OPDS, tienen que tener 2 o 3 niveles por equipo, por artefacto. Los niveles van a ser de distinto tipo, es decir, van a ser niveles visuales y otros niveles electrónicos. Y a su vez los niveles electrónicos están conectados a una computadora y eso a su vez a una bomba, a un sistema de bombeo, ¿está? Por lo tanto, el que comanda todo, por supuesto que lo comanda el operador, ¿no? El que está en la sala de control, pero también se da que los comandos de lo que serían las bombas centrífugas se dan a partir de los niveles, ¿está? Nosotros acá en el laboratorio tenemos un sistema de bombeo donde a medida que va bajando el nivel, como en un edificio de cualquier lado de la ciudad o de donde fuere, los niveles a medida que van bajando, hasta que llega un cierto punto de nivel mínimo, arranca la bomba, cuando llega un cierto punto de nivel máximo, para la bomba. ¿Está? Bueno, acá pasaría lo mismo. Fíjense que en esta caldera, al ser una caldera humotubular, esta caldera es una caldera es una caldera que, por lo general, en este tipo de caldera que tenemos en esta foto, en esta figura, no es una caldera que va a lograr un vapor de muy buena, es decir, la calidad del vapor, a la calidad del vapor se le llama el título del vapor. Si ustedes ven, hay un diagrama donde en este diagrama que está en las últimas hojas de la parte termodinámica del curso. En este diagrama hay una curva campana y en esta curva campana nosotros vamos, es decir, hay muchas cosas, muchos términos termodinámicos, entropía, entalpía, energía interna, volumen, presión, temperatura, y curvas. ¿Para qué ese diagrama, para qué se da? ¿Para qué se ve? Para conocer en función de los parámetros termodinámicos cuál es la calidad del vapor. En las plantas industriales importantes, grandes, se maneja mucho este tema de calidad de vapor, ¿tá? Porque la calidad del vapor nos va a dar la energía transportada. Por lo tanto, este tipo de caldera humotubular no da un vapor, no entrega un vapor de excelente calidad porque el sistema que tiene no lo permite. ¿Tá? No tiene una generación de energía importante para poder lograr un vapor con un excelente título. Entonces, en estas calderas se logra un vapor, pero no es un vapor de muy buena calidad. Bien, estas calderas tienen una puerta. Esta puerta se llama entrada de hombre, se abre, ¿no? Se abre para acá, y ahí nos queda a la vista todo lo que serían los quemadores, perdón, los caños que transportan el gas, o mejor dicho, la energía, o los gases de la combustión. Entonces es una caldera simple de operar, porque nosotros abrimos la puerta y ahí si hay algún tubo pinchado o alguna avería, la solucionamos relativamente fácil. También el refractario, fíjense que los gases pegan contra el fondo, esto es todo un ladrillo refractario, y al pegar vuelven, pegan de vuelta y vuelven, todo ese recorrido hace que el refractario sufra, ¿tá? Y se vaya desgastando, degradando, entonces tenemos acceso muy fácil a poder restituir el refractario. Todo el sistema está aislado térmicamente, la aislación térmica ya lo vamos a ver dependiendo del tipo de caldera, en este caso es de fibra de vidrio, pero tiene que haber una muy buena aislación térmica. Por último hay una cubierta de acero inoxidable, que es la que recubre a esa aislación térmica y a su vez la aislación térmica recubre a los caños, y tenemos válvulas de purga y una base de estructura. La válvula de purga, ya lo hablé un poquito en la clase pasada, son importantísimas y nos da la posibilidad eh, ¿cómo se dice? Perdón, estoy borrando, de evacuar
ya sea partículas que están en suspensión o partículas que están en el fondo del recipiente. Aguárdame un segundito que tengo, me voy a parar. Ahí está, disculpe. Bien, bueno, entonces, ahora, esas serían algunas de las partes principales de una caldera, por supuesto que faltan, ¿tá? Es una caldera muy sencilla la que le mostré, no tenemos la chimenea, no tenemos ningún tipo de intercambiador, ¿tá? Faltan un montón de cosas, pero bueno, como para que se den una idea. Una de las preguntas que le hace la OPDS y que yo también les hago en la evaluación es definir caldera y nombrar sus partes principales. Bueno, eso lo tienen que tener en cuenta acá en el anterior diapositiva. Teniendo en cuenta su aplicación, las calderas se clasifican en 2 puntos. Acá es bastante genérico esto, ¿está? Quiero decir, calderas domiciliarias o para uso doméstico, está perfecto. Calderas para la generación de energía en plantas termoeléctricas. Acá tenemos 2 tipos de caldera, la caldera a vapor o la caldera a gas. Perdón, la turbina a vapor o turbina a gas, que una u otra está en función de la caldera. Entonces tenemos una caldera que va a generar vapor, ese vapor se inyecta en una turbina a vapor y los gases que se generan van a una turbina a gas. O la turbina a gas, bueno, está en función de cómo sea el sistema. Lo que es importante acá, que en este tipo de calderas, para las plantas termoeléctricas, vamos a tener calderas supercríticas. Eso anótenlo, que quede muy bien. ¿Tá? Después tenemos las plantas de cogeneración. Acá lo que se logra es que a partir de gases de combustión de distintos equipos, llamándole equipo a un horno o a calderas, ustedes saben, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que pasa en una planta, o en una o dos plantas acá de Bahía Blanca, donde hay hornos de craqueo. Estos hornos generan un calor, una energía muy importante, y los gases de la combustión de estos hornos se inyectan en una caldera. Después les voy a mostrar el, el sistema de una planta acá de Bahía Blanca para que vean bien cómo es. Esos gases se inyectan en la caldera y con esos gases directamente generamos un vapor muy bueno, de un alto título de vapor. ¿Está? Eso se llaman de cogeneración, ¿está? Porque a partir de los gases de otro equipo generamos vapor. ¿Está? Eh, a estas calderas de cogeneración, dependiendo del tipo de planta, se le agregan quemadores donde que están en el recorrido del flujo de los gases de escape del equipo. ¿Está? Entonces, con eso lo que hacemos es aumentar aún más la producción de energía. Ya lo vamos a ver. Calderas de aplicaciones marinas en barco. Acá, en la zona de Bahía Blanca, como estamos cerca del mar, hay unas cuantas de estas. Y calderas de generación de energía en plantas industriales, bueno, esas pueden ser humotubulares o pueden ser calderas acuatubulares. Bueno, ahora vamos a hablar en particular de algunas de ellas. La caldera de uso doméstico, vieron que ahora están las calderas que se usan para calefacción y las calderas que se usan para calentar el agua para usar en la casa, que se me acaba de ir el nombre, bueno, se me fue. Son calderas que parecen básicamente es un Termotanque. no, el termotanque es otra cosa. Las duales, Esas calderas calderas duales. duales, gracias, tienen un altísimo rendimiento, son muy caras. Hoy no se sabe qué es caro, pero hasta antes de este hermoso tenían un valor importante, pero
son muy buenas, muy buenas. Aparte nos da la posibilidad de tener el ambiente controlada, la temperatura del ambiente a la temperatura que querramos, y por otro lado nos da la posibilidad de generar agua caliente para el baño, para la cocina, para lo que necesitemos. Bien, acá se ven este tipo de calderas, tienen dos circuitos, un circuito de calefacción, donde pasa por los radiadores, y un circuito de agua caliente que va al baño, a la cocina, donde fuera. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Estas calderas, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, que en estas calderas los quemadores no son importantes, son calderas muy chicas, y que lo único que hacemos es generar agua caliente a una temperatura relativamente baja. Entonces no tienen muchos problemas. Acá sí cambia la cuestión, las calderas de generación para plantas termoeléctricas. Acá cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una caldera, fíjense como la que estamos en este caso, la voy a marcar. Estas calderas son calderas súper importantes, ¿no? Esta de acá. Esta es una caldera que tiene un área, por llamarlo, de evaporador, un área de sobrecalentador, un recuperador de calor. Entonces, este vapor que se genera, que es un vapor de muy buena calidad, entra a una turbina y con esta turbina estamos generando energía eléctrica. ¿Está? Esa energía eléctrica va a los domicilios, a donde fuere, ¿está? Y a su vez después tenemos sistemas que están alrededor de la caldera que sirven Una para... pregunta, ¿puede ser? Sí, sí, sí. No sé si ya lo dijo, me anda medio mal en internet, por eso le pregunto de nuevo, ¿cómo nos damos cuenta que el vapor es de buena calidad? Ah, porque vas a tener una presión y una temperatura, una presión que puede ir alrededor, dependiendo del tipo de caldera, de 200 kilos, y una temperatura que va a estar alrededor de 500 grados, 540 grados. Altas temperaturas y altas presiones. Aparte, ya lo vamos a ver en profundidad, lo que es el tema de calderas supercríticas. Yo he trabajado con algunas. Este tipo de caldera, una de las cuestiones más importantes es el sistema de recuperación de calor. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que el gas, o el vapor, mejor dicho, que se transforma a gas. Está el diagrama de Molière, que es el que recién les estuve hablando sin nombrar el nombre, que es el de Molière, que me imagino que alguno lo conocerá. En este diagrama nos indica las zonas donde vamos a tener agua, donde vamos a tener vapor y donde vamos a tener gas, y las curvas que muestran ese sistema. Este tipo de diagrama, cuando estamos en un lugar por allá arriba, para que se entienda, así medio casero lo digo, vamos a tener por allá arriba, cuando tenemos alta temperatura y alta presión, nos aseguramos de que vamos a tener un gas. ¿Está? Entonces, para eso necesitamos intercambiadores de calor. Uno de los que se usa es el sobrecalentador. El sobrecalentador es el equipo que recibe los primeros gases de combustión de los quemadores. Es decir, es el equipo que más sufre y es el equipo que se encarga de que si hay alguna molécula de agua en el vapor, desaparezca, ¿tá? Porque inyecta mucha energía al vapor que estamos transportando. Entonces, cuando estés trabajando en alguna planta que tengas calderas supercríticas, te vas a dar cuenta porque son calderas grandes que manejan altísimos volúmenes de agua y de vapor, y a su vez que también tienen un sistema de combustión muy importante. Bueno, Gracias. entonces, ¿se entendió, Andrés? Sí. Bien. Bueno, entonces Sí, sí, acá, se en entendió, este muchas caso, gracias. no, por favor. En este caso, fíjense que tenemos un sistema de agua, de tratamiento de agua, que también lo vamos a hablar, que es súper, súper importante esto, porque con un buen tratamiento de agua nosotros nos podemos asegurar de no tener problemas
en los materiales. A ver, el límite de las calderas, me parece que esto ya se los dije, lo repito, el límite de la caldera es los materiales. Si nosotros podríamos tener en las calderas materiales que soporten más temperatura y más presión, y bueno, sería mejor. ¿Por qué? Porque el rendimiento de la caldera sería excelente. Es decir, ¿cuál es el rendimiento óptimo? Que si quemamos 100, tengamos con esa energía que nosotros estamos teniendo, podamos tener la mayor cantidad de vapor. Pero bueno, hay un límite, que son los materiales. ¿Está? Bien. Las calderas de generación para planta termoeléctrica, ya se los fui diciendo, fíjense que vamos a tener un vapor sobrecalentado que se da a partir de... Disculpen, chicos. Estoy hablando de calderas, no está funcionando bien acá el tema calefacción. Tengo que poner la campera porque hoy hizo mucho frío. Bueno, disculpen que me... Pero bueno. Bien, no están dando la calefacción. A ver, ¿quedó claro el tema de este tipo de calderas? Después la vamos a trabajar en profundidad, pero a mí lo que me interesa es que a ver, así como vimos calderas domiciliarias, vemos calderas supercríticas que se usan para lo que sería la generación de energía eléctrica. Sí o sí tiene que ser una caldera supercrítica y sí o sí tenemos que tener, en vez de vapor, tenemos que tener un gas. O se puede decir un vapor seco. ¿Está? Para eso vamos a necesitar equipos intercambiadores, como es el sobrecalentador, que nos va a dar la posibilidad de eliminar cualquier partícula de agua que tengamos en el vapor. ¿Está claro? Son calderas grandes, de altísima potencia, donde se genera una masa de volumen de gas o barra vapor muy importante, y que por lo tanto se quema mucho combustible. Usted me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si es una caldera de cogeneración? Ahí no estamos quemando combustible. No, perfecto, no se quema combustible, se aprovecha todo el calor que se genera en otro equipo. ¿Para qué? Para producir vapor. Y ahí está la cuestión importante, porque si nosotros a ese equipo que genera mucha energía, mucho calor, a ese calor lo tiramos al medio ambiente, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando energía calórica, por lo tanto estamos desperdiciando dinero. ¿Está? Entonces, una de las formas de no desperdiciar es aprovechar esa energía y transformarlo en vapor. ¿Me siguen, gente? Si no, me paran, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, como les decía, acá están las calderas de cogeneración, o también llamadas calderas de recuperación. Son calderas de altísima potencia y lo que hacemos, como dije, es aprovechar los gases de escape de un equipo determinado. Por lo general son hornos. Yo conozco acá calderas que funcionan a partir de la generación de energía que se da en un horno de craqueo. Hay otras que son tres turbinas a vapor, perdón, tres turbinas a gas, y esas turbinas a gas queman gas, por supuesto, y los gases de escape de ese gas se meten, se inyectan en una caldera. Entonces con eso logramos generar vapor. Es más, logramos generar gas. Pero como el sistema no alcanza, la energía de esas tres turbinas no alcanza para lograr el vapor que nosotros estamos buscando, se ponen quemadores a la pasada del gas. Entonces, esos quemadores contribuyen con calor para lograr el vapor que buscamos. Las calderas para aplicaciones marinas en barcos son calderas que generan vapor. Todos los barcos, los grandes barcos, necesitan este tipo de caldera para poder trabajar, o mejor dicho, navegar. Son calderas compactas. La mayoría de estas calderas son lumbotubulares, ¿tá? Y bueno, y tienen entre 3, 4, 5, dependiendo del tipo de barco.
he dado algún curso para la gente de la Armada donde en todos los barcos tienen este tipo de calderas. Bien. Bueno, esto ya lo hablamos un poco y vamos a ver ahora ya. Eso era una clasificación de las calderas a partir de su uso. Y ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las calderas a partir de su diseño. En este caso tenemos las humotubulares y las aquatubulares. Esta definición es muy sencilla, pero la tienen que tener muy en cuenta. Aquella gente que opera en calderas ya sabe, por supuesto, qué tipo de caldera está operando, ¿no? Pero para los que están arrancando, no es lo mismo operar una caldera que por el interior de los caños circule humo o que por el interior de los caños circule agua. Vamos a arrancar con las humotubulares. Fíjense, las humotubulares, en este caso, ¿qué tenemos? Un quemador, este quemador genera energía, y acá lo que tenemos que tener en cuenta, gente, es la cantidad de pasos que tenemos. Pasos se le llama al pasaje de estos gases. ¿Está bien el recorrido que estoy haciendo? Al pasaje de estos gases por la tubería. El gas se genera en el quemador y después va a tener un cierto recorrido. A mayor recorrido, mejor es la transferencia de energía. ¿De quién? De los gases al agua. Pero, siempre hay un pero. A mayor recorrido, mayor es la pérdida de velocidad del gas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una buena circulación de los gases de escape, estos gases se van acumulando, es decir, hay depósitos que se pegan a la estructura del caño, en lo que es el interior del caño, y se van acumulando. Por lo tanto, vamos a tener problemas de coking y de coking, es decir, tenemos que hacer procesos de limpieza interior en el caño para evacuar todo ese depósito de hollín que queda en el caño, ¿tá? Y eso lo que produce es una mala transferencia térmica. Tenemos el caño, muy mal dibujado, pero bueno, esto es un caño, y se van quedando depósitos del proceso de combustión en el interior del caño. Entonces acá la transferencia de calor, es decir, la transferencia de calor se va a hacer desde el interior hacia el exterior, ¿tá? Acuérdense que todo este caño está, vamos a poner la palabra bañado por agua, está inundada. Esta caldera humotubular, ¿qué pasa? Por el interior de los caños circula el vapor, el gas de escape, y después en todo la parte exterior del caño está en contacto directo con el agua. ¿Está claro? Entonces el caño acá va a tener una corrosión de parte del agua, lado agua, y una corrosión o un problemita ahí, lado humo. ¿Tá? Porque del lado humo por ahí se pega el hollín, del lado agua tenemos corrosión si el agua no es químicamente tratada. ¿Tá? Entonces estos caños sufren bastante. La caldera humotubular está bañada por agua y acá vamos a tener, que después se los voy a nombrar, dos tipos de caldera. Cuando tenemos fondo seco o fondo húmedo. En este caso ven que se llama fondo húmedo porque en el fondo tenemos agua. Por supuesto que en la superficie tenemos agua, ¿tá? Entonces, cuando tenemos agua en el fondo, esto nos permite mejor transferencia aún. ¿Por qué? Porque este agua está en contacto directo con la cámara de combustión. Acuérdense esto, gente. A mí lo que me interesa es que tengamos una excelente transferencia energética ¿de quién? De los gases de escape al fluido que está circulando por la caldera. Y que no haya pérdidas. Uno va por muchas plantas y agarra y ve que hay pérdidas de temperatura, de energía por todos lados, pérdida de fluido, pérdida de vapor, ¿tá? Todas esas cuestiones ocasionan que el rendimiento de esta máquina térmica, de esta caldera, se caiga notoriamente. ¿Están de acuerdo? Entonces, caldera humotubular de fondo húmedo, ¿tá? Donde se aprovecha eficientemente la transferencia energética.
Esta es una caldera que tiene, fíjese, lo voy a repetir, tenemos acá ya el primer paso es la sala de combustión, o vendría a ser el área de combustión. Entonces, paso 1, pega la vuelta, paso 2, y vuelve, paso 3. Las que son impares, 1, 3, 5, tenemos quemador, caldera. Las que son pares, es decir, perdón, me expresé mal. El quemador, chimenea. La chimenea está del lado contrario del quemador. Las pares, la chimenea está del lado del quemador. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, a mayor cantidad de pasos, mejor rendimiento, mejor transferencia, pero tenemos que tener la precaución de hacer una evacuación de los gases correcta. Por lo tanto, ahí aparecen dos palabritas importantes, que es tiro natural o tiro forzado. El tiro se le llama es decir, se le dice tiro a la posibilidad de extracción de los gases de escape. Es decir, las chimeneas van a tener un tiro natural y un tiro forzado. Entonces nos metemos ahora en el tema chimenea. El gas viene por acá y se va por la chimenea. Fíjense que en este caso, en la chimenea, en esta caldera no, pero en otras calderas, en la chimenea aparecen ¿qué? Intercambiadores de calor, que ya las vamos a conocer parte por parte. Pero en este caso, en la chimenea, los gases salen a nivel natural. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ningún tipo de forzador. Entonces, esto se da por una diferencia térmica entre en las calderas, en las chimeneas, entra aire frío. El aire frío es más pesado que el aire caliente, entonces se va hasta el fondo y en el fondo pega la vuelta y hace que se vaya el aire caliente. ¿Por qué? Porque el aire caliente es más liviano que el aire frío. ¿Tá? Y eso es lo que provoca esa diferencia de densidad y esa presión interna que se genera en la chimenea, hace que podamos evacuar estos gases. ¿Está? Me tomo un segundito para preguntarles. ¿Van entendiendo, gente? ¿Preguntas? Hablen, porque si no, yo no sé si saben, si entienden, si no entienden. Algunas caras veo que hacen así y bueno, eso. Pero si hay preguntas, me interrumpen, gente. Bien. ¿Entendieron lo que es una caldera homotubular? ¿Les quedó claro? ¿Ah? Bien. Les voy a dar algunas consideraciones negativas de este tipo de caldera. A ver, este tipo de caldera para pequeñas, medianas empresas se usan mucho, ¿tá? Pero tienen la parte negativa. ¿Que la parte negativa cuál es? Imagínense que el operario de esta caldera se distrae y por X motivo se le cae el nivel de agua. Por lo tanto, el agua que tendríamos acá arriba desaparece y tenemos el nivel del agua a esta altura. ¿Qué pasa? Imagínense lo que pasa. La presión interna de la caldera se va por las nubes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando vapor y esta sala, este área que ya la vamos a definir, que tiene que estar ocupada por el agua, va a estar ocupada por el vapor. Entonces se genera una presión interna altísima. ¿Qué pasa si se rompe una válvula y esa válvula es una válvula de agua y se depurga de fondo y empieza a purgarse el agua? ¿Qué pasa si se rompe una bomba y en vez de entrar tantos litros hora entra la mitad? ¿Qué pasa si desde producción nos piden más vapor, nosotros se los damos y en ese caso lo que entregamos de vapor no está en relación directa con el agua que entra? Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta. Este tipo de caldera es una caldera que se podría decir bastante peligrosa si no se opera correctamente y si no se tienen en cuenta las medidas de seguridad. ¿Tá? Porque suelen pasar cuestiones de que hacen que se genere una presión interna en la caldera mayor a la que la caldera puede soportar, por lo tanto se disparan las válvulas de seguridad. ¿Tá?
La presión interna esa que se genera se puede dar por múltiples factores. ¿Tá? Entonces, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y esto ya estamos hablando de lo que sería la operación de la caldera, ¿no? A tener en cuenta continuamente el nivel del agua. El nivel del agua en esta caldera es súper importante. ¿Por qué? Porque estas calderas, ya lo vamos a ver ahora más adelante, pero se los voy anticipando, esta caldera no tiene domos. El domo son recipientes donde se coloca el agua, como ven acá, esto se llama domo porque es un recipiente donde se encuentra el agua y el vapor. En esta no tiene ese recipiente, es decir, la caldera, el cuerpo de la caldera es el que aloja el agua. Entonces, si falla el nivel, tenemos problemas. Si falla la bomba, tenemos problemas. Si falla una válvula, ya sea de purga superficial o de purga de fondo, tenemos problemas. ¿Tá? Si falla el combustible, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar de que tengamos un combustible con distinto... Vieron que los combustibles tienen poder calorífico. Por ejemplo, les doy una cuestión que pasaba muy seguido en una planta acá de Bahía Blanca, cuando venían los barcos gasificadores, venían el barco con gas. Pero el gas no siempre tiene el mismo poder calorífico. Había partidas que tenían un poder calorífico mucho más alto que otras. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que ir continuamente controlando el proceso de combustión, porque si no les estaba dando o mayor o menor calor que el que estaba programado en la caldera, por lo tanto ahí les generaba problemas. Son calderas, estas calderas humotubulares son calderas pesadas, son calderas que tienen rampas de calentamiento muy lentas. Ha pasado que si nosotros entramos a generar vapor o prendemos o encendemos la caldera con un régimen de energía importante, es decir, con los quemadores a máximo volumen o a mitad de volumen, ¿qué pasa? Se genera una dilatación en los caños en forma brusca. Ustedes saben, o si no les comento, que los caños están formados por átomos y moléculas, y esos átomos y moléculas, a su vez, están dentro de los granos. Los materiales metálicos están formados por granos. ¿Tá? Cuando el material metálico se dilata, el grano se agranda, y entre granos hay algo que se denomina límite de grano, que eso lo que genera es que puede pasar de que se inyecte, que se meta en esos límites de grano alguna partícula de gas, ¿tá? O alguna partícula que no es algún defecto, y se genera una fisura. Entonces, pasó una vez acá, pasaron unas cuantas veces, pero una vez fue muy notoria, de que se prendió una caldera y no se hizo la rampa de calentamiento que se tenía que hacer, por lo tanto, todos los caños del evaporador se hicieron una madeja. Se rompió, reventaron todo. ¿Tá? Entonces, si se revientan los caños, el agua se desparrama y se hace un desastre. No sirve más la caldera. ¿Tá? Entonces, mucho cuidado con el encendido de este tipo de caldera, controlar perfectamente las rampas de calentamiento. La rampa de calentamiento tiene que estar en función de la entrada del agua. Controlar si el agua que entra a la caldera es un agua precalentada o es un agua a temperatura ambiente. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque hacen que la caldera opere correctamente. Vamos a la caldera acuotubular. Calderas mucho más sencillas desde el punto de vista del manejo. En estas calderas, la producción de vapor con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Es decir, las calderas humotubulares, para que operen es decir, para darle una operación que entre en régimen, ¿no?
dependiendo de la caldera, puede llevar horas o hasta días. En este tipo de calderas, la acuatubular es mucho más sencillo, ¿tá? Porque vamos a ver cómo funciona. Fíjense, esto es algo muy básico, ¿no? Pero acá lo que tenemos es un proceso de combustión. Este proceso de combustión va a entregar energía y por los caños, ¿qué circula? Agua. Circula el humo. Entonces, el proceso de combustión entrega energía, esta energía pasa entre los caños y se va por la chimenea. Entonces, en el pasaje de energía, es decir, en el pasaje de agua por el interior de los caños, este agua va absorbiendo energía, calor, ¿tá? Y ahí se produce la transformación, el cambio de fase de agua a gas. Este gas se mezcla con el agua en este caso, pero como es más liviano, se va a la superficie y de ahí se va. Fíjense que el agua está entrando por la parte inferior, perdón, el vapor. Otro tipo de caldera hace que el vapor entre directamente por acá. Y con eso nos ahorramos la mezcla esta, que no es deseada, de agua con vapor, porque, como les dije anteriormente, el vapor arrastra partículas de agua y ahí tenemos un problema. Pregunta, gente. Bueno, en estas calderas humotubulares o también piro. Duda. Sí, En la fórmula anterior, que el vapor ingresa por abajo y se mezcla con el agua de ingreso, ¿no? sí, ¿No pierde eficiencia la caldera porque sí, transfiere totalmente, el calor del agua? totalmente, sí, 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 sí. Este es un dibujito, una figura para que se entienda el proceso de lo que sería una caldera acuatubular. Es una figura, entre comillas, vieja. Sí, sí, se pierde totalmente, se pierde eficiencia. Es más, hoy en las calderas, dependiendo del tamaño de la industria y de un montón de factores, este tipo de calderas, el agua ya entra caliente a la caldera, es decir, entra con un precalentamiento a partir de los economizadores. Nosotros a la salida de la chimenea, de los gases de escape, podemos colocar economizadores. ¿Cuál es la función del economizador? Son dos. Una, calentar el agua que entra al sistema y otra, calentar el aire que entra al sistema. Entonces, el agua que entra al sistema nos permite disminuir el delta T, es decir, la temperatura de entrada al agua, ya entrando a 60, 70, 80 grados, hace que necesitemos menos energía para llevarla a la transformación de fase, al cambio de fase y pasarlo a vapor. ¿Tá? Y por otro lado, el calentamiento del aire hace que ese aire caliente, cuando se inyecte a los quemadores, nos provoquen un rendimiento mucho mejor en lo que sería la parte de combustión. ¿Tá? En este caso, claro, si nosotros el vapor ingresa por la parte de abajo, ahí estamos perdiendo rendimiento notoriamente. ¿Por qué? Porque el vapor se mezcla con el agua y se condensa, es decir, se transforma de vuelta, hay otro cambio de fase. ¿Me entendiste? Uy, se me fue el nombre. Vanessa, Vanessa. sí, Vanessa. perfecto. Sí, porque no te veo acá en la... Ah, está bien. Gracias. Bien. Siempre está buena la pregunta porque siempre tenemos que ir pensando en la eficiencia o el rendimiento de la caldera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, las humotubulares son calderas que trabajan con presiones de aproximadamente 20 bar y con un consumo hasta 30 toneladas de vapor hora. Ojo con esto, porque acá estos son datos que uno pone, pero no es algo fijo, es decir, hay distintos tipos de caldera que pueden producir mayor cantidad o menor y pueden trabajar con mayor o menor
presión. Miren esta caldera. Esta caldera es una caldera humotubular. Acá es una caldera. Eso ya lo tienen que ir reconociendo, ¿no es cierto? Caldera de fondo húmedo, porque por abajo tenemos agua. ¿Tá? Por lo tanto, como les dije, aprovechamos notoriamente la eficiencia debido a que el agua esta está en contacto con la sala de combustión. Y después tenemos un pasaje, es decir, acá ya tenemos el primero, segundo, tercero, y se va por la chimenea. En esta caldera, fíjense que en la chimenea no tenemos ningún tipo de intercambiador. No ponemos acá un equipo que absorba energía. ¿Por qué? Porque ya tenemos 1, 2, 3 pasos. Y en esos pasos el agua absorbe toda la energía que tienen los gases de la combustión. Entonces no tenemos posibilidad de poner un intercambiador en la salida. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos un buen equipo de extracción de gases, porque si no, como les dije anteriormente, vamos a tener el problema de que se pega el hollín en las paredes del caño y ahí eso nos trae inconvenientes. Yo, Bien, si no entendí mal, Gabriel, vos dijiste que en ese tipo de calderas los gases de combustión salían aproximadamente a 200 grados. Eso no es en un... todas perdón, ay, no te Sí, estoy viendo, no sé, ¿quién habla? ¿Vanessa? No, Vanessa, sí, otra vez yo. ah, sí, Ese calor no es útil para, no sé, para calentar, no sé, agua de suministro de red o no sé, a 200 grados no. ¿no? No, no. Después, más adelante, hay les muestro, vieron que un intercambiador, se los digo rápidamente, ¿no? Pero después lo vamos a ver en profundidad. Nosotros si tenemos un intercambiador, básicamente sería una cosa así, ¿no? Es decir, por acá entra el agua y por acá sale. Estoy hablando de agua fluido, puede ser un vapor también, ¿no? Entonces, acá tenemos una temperatura T1 y acá tenemos una temperatura T2. Y por acá, por afuera, muchachos y gente, chicas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el pasaje de los gases de la combustión. Vamos a suponer que todo esto está en una chimenea. Qué difícil. Entonces, los gases de la combustión acá tienen una temperatura T3 y acá tienen una temperatura T4. ¿Está claro? Entonces tenemos la temperatura de entrada del fluido, la temperatura de salida del fluido, la temperatura de entrada de los gases de la combustión, la temperatura de salida de los gases de la combustión. Con esas temperaturas tenemos que ir viendo cuál es el aprovechamiento energético que tenemos. Si acá tenemos a la entrada del fluido, vamos a suponer 100 grados y salimos con 120, el fluido capta 20 grados. Esos 20 grados están en relación de la temperatura que tengamos acá. Si yo acá tengo 200 grados, ¿cuánto le puedo dar al fluido de estos 200 grados para que me aumente 20 grados lo que circula por adentro de los caños? Si yo tengo 200 grados acá, no le voy a dar mucha energía al fluido para que me aumente 20 grados. Entonces, directamente, después lo vamos a ver con precisión, le estoy hablando así en el aire para que se entienda. Es decir, tenemos que tener un delta T muy importante entre lo que tenemos acá con lo que sale para que esto pueda captar energía. ¿Se entiende, Vanessa? Si no, no tenemos posibilidad. Sí, Y sí, se aparte hay entiende. otra cuestión importantísima en esto, que la OPTS te dice que los gases tienen que salir con una temperatura entre un máximo y un mínimo. Porque si vos lo bajás por debajo de 200 grados, esto sale y ni bien sale, ¿qué hace? Se condensa automáticamente y tenemos lo que se llama una lluvia Sí. No ácida. desarrollamos la pluma, no dejamos que se desarrolle la pluma y se esparce Exacto, el gases de combustión. exacto. Ahí. Entonces acá tenemos lo que se llama una lluvia ácida, por decirlo de alguna forma, y no está bueno. Aparte, si se ponen a mirar, cuando los gases de la combustión salen a muy baja temperatura, la chimenea está destruida, es decir, se oxida toda en cuestión de muy poco tiempo. ¿Está? Entonces, es preferible
tirar un poquito de temperatura o de energía a la atmósfera y que la chimenea nos dure un cierto tiempo. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver el tema de los pasos. Fíjense, acá tenemos una caldera humo tubular que tiene solamente un paso, donde tenemos una cámara de combustión o sala, cámara. Está, esta sala o cámara de combustión directamente es la que provoca el pasaje de los gases. ¿Está? Entonces, tiene un solo paso y ese paso es la cámara de combustión. Estas calderas son calderas domiciliarias o calderas que se usan para aplicaciones muy sencillas. Por ejemplo, en tintorería. Yo trabajé en un hospital cuando estudiaba, que tenía una beca, y tenía este tipo de caldera, que se usaba para calentar el agua, para limpiar la ropa o las cosas del hospital. Los autoclaves también tienen este tipo de caldera. Después tenemos las calderas horizontales, pero ya tienen dos pasos, tipo marino, por ejemplo, o en el hogar. El rendimiento de esta caldera es aproximadamente un 75%, donde tenemos el primer paso, que es donde se produce la combustión, que sería la cámara de combustión, y el segundo paso, y la evacuación. ¿Tá? Acá depende mucho si en el primer paso tenemos fondo seco o fondo húmedo. ¿Tá? Porque si tenemos fondo húmedo, bueno, el rendimiento va a ser un poquitito mejor. Tenemos fondo seco, el rendimiento como que decae bastante. Y por último tenemos la caldera de horizontales, ¿no es cierto?, de 3 pasos y la caldera horizontal de 4 pasos. Acá tienen que tener en cuenta esto, gente, que si tiene 3 pasos o más de 3, serían 4, sí o sí vamos a tener un tiraje forzado. Es decir, el tiraje forzado es cuando nosotros extraemos los gases de la combustión poniendo un extractor en la entrada, es decir, donde tenemos el quemador. Acá lo ven, está el quemador. Los quemadores tienen sistemas de turbina que hacen que se inyecte aire. Tenemos dos tipos de aire que podemos inyectar: el aire primario y el aire secundario. El aire primario es el que se utiliza para producir la combustión, y el aire secundario es el que se utiliza para producir la turbulencia. Entonces la llama tiene que tener una cierta turbulencia, es decir, tiene que ir como rotando para que se puedan extraer todas esas partículas que entraron en combustión. El rendimiento de esta caldera es mejor que la anterior, es un rendimiento del 84, a partir del 84, 87, 90%. La chimenea se da en la parte trasera, siempre que tenemos pasos impares, la chimenea está al lado contrario de donde está el quemador. Pueden tener, en estas calderas, yo esto no se los comenté, se los digo ahora, podemos tener uno o dos hogares. Si tenemos uno o dos hogares, vamos a tener uno o dos quemadores, ¿tá? Mejorando notoriamente la cantidad de gases de combustión. Y el tiro forzado es el tiro que se da acá, ¿no?, que tenemos en el quemador. Porque si no, también tenemos tiro inducido, que es a partir de la colocación de un extractor que succione, chupe los gases y los largue por la chimenea. Ustedes vieron, o no sé si vieron, pero les comento que en algunos quinchos hay fogones, y esos fogones humean. Entonces, ¿qué se le hace para que no humee? Se le pone un extractor de aire en la chimenea, ¿tá? O arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Chupamos todo el humo y lo largamos afuera sin que tengamos la posibilidad de que se nos meta dentro del quincho, donde fuera. Ahora, ¿se pusieron a pensar qué pasa cuando hacemos eso? Si nosotros estamos sacando el humo, estamos sacando energía. Entonces, en vez de que ese calor que se genera por las brasas vaya a lo que estemos cocinando,
Va a pasar por ahí, pero va a pasar tan rápido que vamos a necesitar mucha más leña para hacer un asadito, que si tendríamos un tiraje natural. ¿Está? Cuando nosotros teníamos tiraje inducido en este caso, y bueno, no vamos a tener humo adentro del quincho, pero sí vamos a necesitar más leña para hacer un asadito. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner le estoy dando todos estos ejemplos para que ustedes entiendan lo importante que es tener una buena extracción de los gases de escape? Y esto está en relación directa con los pasos. A mayor cantidad de pasos, más complicado es sacar el aire, es decir, los gases de la combustión. Y eso nos trae graves problemas. ¿Tá? Yo después les voy a mostrar los problemas que nos traen, cómo quedan los caños cuando tenemos ese tipo de problema de extracción de gases. Entonces, sigo con el tema asado. En vez de poner un extractor arriba, ¿qué se hace muchas veces? Muchas veces no sé, pero algunas veces. Cuando cuesta prender o cuando tenemos problemas, agarramos un ventilador que tenemos adentro de la casa y lo ponemos en la boca del fogón. Entonces, eso se llama tiro forzado. Estamos forzando a que salga el aire. Pero ¿qué pasa? Si la salida del aire, en este caso la chimenea del fogón, es media chica, el aire ¿qué hace? Pega y rebota y se nos va para afuera. Es decir, se llena más de humo todavía el quincho. ¿Está? Pero esa es otra forma de poder extraer el aire, metiendo un ventilador para que el aire circule más rápido y se vaya por la chimenea. ¿Se entiende? Bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando tenemos este tipo de chimenea. Esto, acuérdense que se llama extracción de aire por tiro forzado o por tiro inducido y no por tiro natural. ¿Quedó claro, gente? Preguntas, ¿eh? Bueno, acá tenemos figuritas donde podemos ver cuál es la disposición de estos pasajes, de estos pasos de caños. Primer paso, miren acá, primer paso, segundo paso, tercer paso. Acá tenemos una orientación distinta. Siempre son calderas, miren esto, calderas de fondo húmedo, calderas humotubulares, son calderas que están inundadas, los caños están inundados y por supuesto inundados por agua. ¿Cuánto es la inundación? Ese es un tema importantísimo. Acá arriba le estoy dando mucha información por ahí, pero bueno, hay mucho para hablar. Entonces, como uno tiene mucha de esto, ya hace rato que viene hablando del caldera, entonces, si voy rápido me dicen, gente, por favor, ¿eh? Acá tenemos una cámara que se llama cámara de agua o cámara de vapor. Y esto es súper importante. Tener un exacto control de los niveles de agua. Muchas veces pasa que los niveles de agua, para mayor seguridad, se le dan un poquitito más de lo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento la cantidad de agua, estoy disminuyendo la cantidad de superficie para colocar el vapor. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me tienen que decir? Bueno, ojo con esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo este agua, muchachos y chicas, todo este agua que tenemos acá adentro, es un agua que está hirviendo. Toda la caldera está hirviendo. Entonces, ¿por qué está hirviendo? Porque si no estaría hirviendo no podríamos generar vapor. Como el vapor es más liviano que el agua, se genera acá arriba y se va por las válvulas que nosotros tengamos. Pero para eso necesitamos que todo el agua de la caldera. Entonces, imagínense las calderas grandes, acuatubulares, el tiempo que necesitamos para lograr que se produzca en todo el agua que tenemos en el interior de caldera vapor, que hierva todo el agua. ¿Se entiende? En función de cómo tengamos la disposición de los tubos, fíjense, en este caso los tubos están en un costado, acá están arriba. Esto ayuda, en este caso tenemos una sola cámara de combustión, acá tenemos dos. Son todas cosas que nos permiten que mejorar el rendimiento de la caldera o lograr que la caldera, por la caldera no pase, es decir, lograr que en este caso, ¿no? Que a la salida de la caldera no tengamos
partículas de agua. Bueno, esta es una caldera de horno interno, también llamada tipo escocés. Siempre estamos hablando de calderas humbotubulares, ¿no es cierto? Son calderas que se genera el gas de la combustión, pega sobre el fondo y rebota. Acá tenemos una cosa interesantísima, que en la misma sala, perdón, en la misma cámara o sala, digo lo mismo, la misma cámara de combustión, tenemos un reflujo, es decir, viene el gas o los gases de la combustión, pegan y vuelven, pero siempre adentro de la misma cámara. ¿Tá? Entonces, se produce un recalentamiento de los materiales de esta cámara porque va el gas y vuelve, va y vuelve. ¿Tá? Acá tenemos que tener mucho cuidado en la aislación, en cómo se encuentra la cámara de combustión, si tiene refractario, la degradación de los refractarios. Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿tá? Pero este es el proceso. Acá tenemos otro tipo de caldera. Lo que pasa es que de 2 pasos. Primer paso, no, de tres pasos. Segundo paso, lo que está acá abajo, y tercer paso. El tercer paso es el que está más arriba. Y en el tercer paso, si yo les pregunto, bueno, ¿en cuál de los pasos que tenemos acá se da la mayor cantidad, la mayor transferencia? La mayor transferencia se va a dar donde está la cámara de combustión. Luego en el segundo paso y por último en el tercer paso. Pero es básico eso. ¿Por qué? Porque la sala de combustión es donde los gases están más calientes. En el tercer paso ya pasaron por 2 anteriores. Entonces los gases van a estar no tan calientes. ¿Se entiende, gente? Sí, se Bien. entiende, pero yo te pregunto, ¿no? Decime. La superficie de contacto en el quemador no es menor que en el primer paso y puedo lograr mayor transferencia en el primer paso que en el quemador por la cantidad de superficie, más allá de que la temperatura sea menor. Sí, está bien, está muy bien la pregunta. Y habría que medirlo. Listo. A ver, lo que vos decís, no te puedo decir ni que sí ni que no, porque puede pasar. Por lo general, a ver, yo lo llevo a lo que es un sobrecalentador. Un sobrecalentador es un equipo donde agarra los primeros gases de combustión, ¿tá? Y transforma ese vapor húmedo en vapor seco. En ese caso, el sobrecalentador es el que mayor transferencia tiene, porque es el que absorbe la mayor energía debido a que son los gases más calientes que capta. Acá supuestamente los gases más calientes están en el quemador, ¿tá? Porque es lo que está en contacto. Después, en el primer paso también va a haber muy poca diferencia. Y lo que vos decís está perfecto, porque dependiendo, acá tocaste un tema importante que por ahí yo lo toco, por ahí no. ¿Qué es el tema materiales? Para que lo que vos decís sea correcto, tenemos que tener, de hecho se tiene, por supuesto, un cálculo. El cálculo es cantidad de caños en función del espesor del caño y a su vez en relación al material que estamos usando para los caños. Ese material va a tener un coeficiente de transferencia, ¿tá? Dependiendo de los elementos de lesión y toda esa cuestión. A mayor cantidad de caño, podemos disminuir el espesor. Por lo tanto, a menor espesor, mayor cantidad de caño, mejor transferencia. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces eso trae problemas, porque tenés mucho caño, tenés más corrosión, tenés más esto, tenés más lo otro. Entonces, ¿qué haces? Disminuís la cantidad de caño, aumentás el espesor del caño. ¿Ah? Cuesta un poquito más la transferencia, pero al fin y al cabo no hay problema porque se da esa transferencia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la superficie de contacto? ¿Disminuimos el espesor? ¿O disminuimos la superficie de contacto y aumentamos el espesor? ¿Está claro? Ahí tenemos que calcular qué es lo que entra, qué es lo que sale y cuál es el pasaje de energía para lograr esa transferencia. Acuérdense
de que en este caso estamos hablando de calderas humotubulares, ¿tá? Es decir, que son calderas que están bañadas por agua. ¿Se entendió, Vanessa? Sí, sí, perfecto. Y bueno, y también va a depender del tratamiento del agua que yo le haga. El tratamiento del agua que vos le hagas Bueno, va a ser algo que tiene que ser sí o sí para una caldera humotubular o acuatubular. Es decir, el tratamiento del agua, eso no se discute, tiene que ser, para cualquier tipo de caldera, el tratamiento del agua tiene que ser excelente, si no querés tener problemas de corrosión. Porque si no te va a pasar, voy a hacer a ver, termino con esto, me quedan 8 y les voy a mostrar lo que pasa cuando no se tiene un buen tratamiento de agua. Esto es un trabajo que hicimos hace un tiempito nosotros. Vos me podés preguntar, o cualquiera me puede preguntar, bien, tenemos una caldera humotubular y una caldera acuatubular. ¿En cuál de las dos calderas se tiene más problemas de corrosión en función del agua? Y se tiene más problemas en las calderas que por el interior del caño circula agua, ¿tá? Porque la corrosión se da del lado agua, ¿tá? Entonces, por afuera circula el vapor, es decir, los gases de la combustión. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no tenemos un buen tratamiento de agua, se generan picaduras, tenemos dos tipos de problemas. Lo que es corrosión o lo que sería la parte esta que estoy mostrando acá. Ven que el caño tiene como si fuera acumulación de sales, o, no me está haciendo la palabra, bueno, no me sé. Después se las digo. Entonces, ¿qué pasa? incrustaciones, Acá en estos, ¿cómo? incrustaciones. Incrustaciones, sí, se me fue. Gracias. Estas incrustaciones lo que genera que tenemos zonas de alto pasaje de energía y zonas donde hay aislación. Es decir, las incrustaciones me están generando que no tengamos un buen rendimiento térmico. Entonces son zonas debilitadas. ¿Por qué? Porque si acá tenemos alto pasaje de energía y acá no tenemos alto pasaje, se crea, es como una soldadura, se crean zonas afectadas por el calor y esta zona afectada por el calor me debilita el material, ¿está? Por eso tenemos que lograr. Esto pasa cuando no tenemos un buen tratamiento de agua, ¿está? Y cuando al agua que estamos haciendo pasar por el interior del caño tiene sales ácidas o básicas que reaccionan con el material formando incrustaciones. Hay distintos tipos de incrustaciones, ¿tá? Y esto llega, después por ahí hay alguna figura en el apunte que tienen, a directamente casi tapar el caño, ¿tá? Por lo tanto, si nosotros tenemos un espesor de milímetros, voy a hablar 2, 3 milímetros, todo alrededor del caño, la transferencia del calor no va a ser la correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Logramos que el gas de combustión se nos vaya a la atmósfera a mayor temperatura, ¿está? Acá no pasa esto, porque acá estas incrustaciones se dan del lado del agua, es decir, del lado de afuera, porque por el interior circula el gas de la combustión. Entonces, lo que sí se genera es hollín, ¿tá? Entonces tenemos que hacer una decoquización, es decir, sacar todo ese coque, esa capa de hollín, por llamarlo de alguna forma, que se pega en el interior del caño, y también nos ocasiona problemas. ¿Se entendió, gente? Bien. Bueno, así como teníamos distintos pasos, tenemos distintos hogares. Esta es una caldera, por ejemplo, de dos hogares. Esto lo que va a generar es mayor energía, por lo tanto, mayor transferencia. Ya lo hablé un poquito de esto. Esto lo mismo. Bueno, características, son recipiente metálico. Bueno, esto ya lo estuve diciendo. Acá tenemos una figurita linda, ¿ah? Fíjense, donde tenemos el primer paso donde se produce la combustión, segundo paso, tercer paso y extracción de los gases por la chimenea.
Bien, calderas, lo mismo. Esta es una caldera de fondo húmedo. Bueno, esto yo ya lo hablé todo, ya voy a avanzar un poquito porque si no... Esta es una foto de este tipo de calderas. Son fáciles de construir, fáciles de inspeccionar, pero son calderas muy robustas, de gran peso, lenta puesta en marcha y grandes peligros si no se opera correctamente o si la gente que está operando no está capacitada, ¿está? Porque tenemos grandes volúmenes de agua, grandes volúmenes de energía para producir la combustión, es decir, son calderas si no se saben operar, delicadas. Las acutubulares son distintas. Acá tenemos algunas figuras de las calderas acutubulares. Y dejo de compartir porque tengo que pasar a otra figura. Pregunta, gente. Compartir pantalla. Quería mostrar una cosita interesante que les va a gustar a ustedes. Esto es lo que pasa cuando una caldera no se opera correctamente. Esperen, Acá estamos. Miren. Esta es una caldera humo tubular. ¿Lo ven acá lo que está en pantalla? Sí. Este es el estudio que se le hizo a los caños de una caldera. Acuérdense, esta es una caldera acuotubular. Esta es una caldera. Las calderas acuotubulares, ahora lo vamos a ver, tienen diseños mucho más compactos, son mucho más ágiles, es mucho más sencillo llegar a la puesta en marcha y a generar vapor en forma constante, pero tienen problemas que si el agua no está tratada térmicamente correctamente, se producen estas cuestiones, ¿no? Nosotros tuvimos que analizar un material de un evaporador, de una caldera. ¿Tá? Miren cómo esto está así pulido porque se hicieron réplicas extractivas, ¿no? Es decir, es un tipo de... La réplica extractiva, se pule el caño, cuando está puesto en la caldera, se va con una lámina, se pega ahí y se extrae la información de lo que sería el material. No me pongo a hablar de esto porque no es del curso. Pero fíjense la rotura que tuvo este caño, ¿está? Es decir, tener una rotura de este tipo en una caldera a partir de una operación que no fue la correcta o de un tratamiento del agua que no fue el correcto o de X motivo, ¿tá? Ocasiona gravísimos problemas porque tener esta rotura implica que el caño es como cuando ustedes inflan un globo y lo sueltan sin atarlo, ¿no? ¿Qué hace el globo? Empieza a moverse así porque se está descomprimiendo. Acá pasa lo mismo. Cuando un caño de esto se pincha, esto está rodeado de muchos caños, no está aislado ese caño. Entonces empieza a golpear contra los demás caños y hace un desastre. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se está operando este tipo de calderas, las acotubulares, porque llevan mucha presión interna en el interior del caño. Y esa presión interna, sumada a la temperatura, porque ya está conduciendo vapor, es muy peligroso. Miren cómo se rompe, ¿no? Aparte, no solamente se partió y se rompió, sino que también se rajó por muchos lugares. Yo acá estoy mostrando un pedazo, un corte en particular. Miren acá esta fotografía de acá abajo, la fisura que tiene. Estoy mostrando un corte donde se produjo, pero si analizamos el resto del caño, la mayoría del caño está estropeada, es decir, está complicada, por decirlo de alguna forma. Y cuando se llega a este límite de deformación plástica en un caño, y
Nosotros tenemos que evaluar el resto de los caños, porque los pasos o en las calderas acotubulares, nosotros tenemos mazos de caño, ¿tá? Que son los que conectan los domos del domo superior al domo inferior o distintos tipos de domos. ¿Para qué? Para que el agua que está en el domo superior vaya al domo inferior y pase por caños. Al pasar por esos caños, recibe energía. Y es esa energía es la que produce el vapor. Ahora, si nosotros tenemos un caño con una deformación plástica o se nos rompe así, es porque todo el caño está complicado. ¿Se entiende, gente? Entonces, mucho cuidado cuando se opera, porque a la vez que logramos esta, es decir, a la vez que se logra esto, ya no hay vuelta atrás. En este caso estoy mostrando un solo caño, pero está casi, se podría decir que un alto porcentaje del equipo está con este tipo de problemas. Por ahí no se va a romper, por ahí puede pasar un tiempo sin que se logre la rotura, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros sabemos que el equipo que estamos operando, a partir de ensayos no destructivos, de END, que puede ser medir a partir de radiografía o de ultrasonido el espesor, a partir de réplica extractiva la deformación granular de los granos, o algún otro tipo de ensayo, vemos que tenemos una degradación del material, los que estamos operando la caldera le vamos a decir a los jefes, o si somos jefes vamos a decir, no, acá tenemos que empezar a bajar la presión y la temperatura del fluido que circula, porque si no esto se nos revienta en cualquier momento. No podemos seguir trabajando a 200 kilos y 500 y pico grados cuando tenemos un material deteriorado. ¿Tá? Entonces, acá está lo importante del operador de caldera, que se dé cuenta que si tenemos un problema en los caños, como les dije en su momento, son nuestro límite, tenemos que bajar los parámetros de operación para que no se nos reviente todo. Entonces, si yo bajo la presión, el caño no va a sufrir tanto, si bajo la temperatura lo mismo, y puedo seguir trabajando con este material, con estos caños, sin que se nos rompa. ¿Se entiende? Sí, Miren yo acá. tengo una duda ahí. Yo como, bueno, como operador, ¿cómo me doy cuenta que el caño se está No, agrietando? no. No, vos como operador no te vas a dar cuenta nunca. Es A decir, no te vas ser a que dar se cuenta. abra y se inspeccione. No, claro. Hay dos formas de hacerse cuenta, de darse cuenta. Cuando se revienta la caldera, es decir, un caño. No sirve más. Es más, yo te podría decir, ¿y cómo te vas a dar cuenta cuando se pincha un caño? Cuando se pincha. Porque una cosa es que se pinche y otra cosa es que pase esto, que ya es una rotura, ¿está? ¿Y si El se pincha caño, no baja la presión? ¿O no pasa algo? necesariamente. No necesariamente. Vos tenés una filtración acá. Esto es una fisura. La fisura progresa y llega al otro punto. La fisura progresa en función del material, de la temperatura, de la presión. La velocidad de propagación de la fisura depende también de ciertas circunstancias. Pero ¿qué pasa? Si la fisura es muy finita, vos vas a tener una pérdida acá que te va a costar darte cuenta. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta porque vas a ir midiendo la conductividad del fluido o los parámetros internos de la caldera, y ahí vas a tener una combinación de factores que te van a hacer pensar de que estás teniendo una pequeña pérdida de vapor. ¿Ah? Sí, y creo ¿Cómo te que... das cuenta? ¿Cómo? No, seguí hablando, después te consulto te hago otra consulta. ¿Cómo te das cuenta? Te vas a dar cuenta cuando hagan una parada de planta. Cuando hagan parada de planta, y si se hace una buena parada de planta programada donde se va a hacer una intervención a los caños, ahí vos tenés distintos ensayos no destructivos para hacer, como le dije en su momento, entre ellos radiografía, lo que sería la parte de medición de espesor a partir de ultrasonido y radiografía, réplica extractiva. Entonces, analizando la radiografía, la parte del espesor y la réplica, que sería por ultrasonido lo del espesor,
bueno, ahí te vas a dar cuenta de que estás teniendo problemas en los caños. Y a partir de esa información, a ver, porque todo eso te genera el problema más importante que van a tener ustedes, se llama CRIP o termofluencia, que es la degradación del material en función del tiempo a una temperatura y a una tensión determinada. ¿Tá? Ese proceso, a la vez que se inicia, no lo parás más. Es un proceso que va a ir avanzando. Lo que se tiene que controlar, ¿cuál es la velocidad del avance? Las grandísimas empresas hasta hacen simulaciones de los caños de la caldera y en cada uno de los equipos de la caldera van a tener termocuplas donde van a ir midiendo la temperatura. Entonces, si vos medís la temperatura acá y el caño te va a dar la misma temperatura. Ahora, si vos la medís acá y la medís en otro caño y te da delta T de temperatura, y bueno, acá te va a decir, bueno, acá estoy teniendo problemas. ¿Tá? Esas mediciones es la que te indican que tenés una degradación en los materiales. Y esa degradación te va a llevar a esto, a este tipo de rotura. Esta es una rotura, esto es una micrografía, es decir, estamos evaluando la parte del material a partir de una micrografía electrónica. Y acá tenemos, bueno, acá tenemos, esto está pulido porque se hizo una réplica y lo que hacemos es tomar durezas del material. Pero acá ya es distinto porque, a ver, yo puedo ir a la planta con un durómetro portátil y empezar a tomar dureza, pero no nos va a dar algo importante. Lo que, cuando ya el material está roto, sí nos da la importancia de que, bueno, bien, acá tenemos la capa, el óxido externo. Fíjense la capa de óxido que tenemos, y acá tenemos otra, ¿ven? Estas son capas de óxido. Este material y está la capa de óxido. Esto ampliado, acá 200 por, acá 500 por. Todo esto se lo estoy mostrando para que ustedes tengan una idea de lo que pasa cuando no se opera correctamente una caldera o cuando no se le hace el mantenimiento correcto, ¿tá? O cuando nos pasamos de temperatura o cuando nos pasamos de presión. Bueno, ocurren todas estas cuestiones, ¿tá? Y también lo que les decía anteriormente con respecto a cuando tenemos incrustaciones óseas. Fíjense que se crean estas capas que lo que hace la capa de óxido o de incrustación es no tener una correcta transferencia. Entonces, fíjense, si yo tengo acá un material, ¿no es cierto?, que tiene esta capa, que por ahí abajo debe decir de cuántos milímetros, que tiene esta capa. El calor que circula de afuera hacia adentro no va a ser con una transferencia óptima. Es decir, el calor va a pegar y rebota. Entonces, en el momento que rebota acá del lado externo, porque cuando uno tiene que, a una fisura la tiene que evaluar, tenemos que evaluar, bueno, ¿de dónde se produce? ¿De adentro para afuera o de afuera para adentro? Dependiendo de qué tipo de caldera estemos usando. ¿Tá? Entonces, ojo con esto, gente, porque si no hacemos un buen tratamiento del agua, si no estamos trabajando correctamente con las presiones y la temperatura, se generan puntos de alta temperatura dentro de lo que es el material y eso genera pequeñas fisuras o deformaciones plásticas o aumento del tamaño de grano que con el tiempo se logra que el material se reviente o se pinche. ¿Está, gente? Bueno, dejo acá porque si no me pongo a hablar mucho de materiales, los aburro. Y la idea... ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. La Decime. fisura interna, vos ¿La dijiste cómo? que la Perdón. fisura interna en un caño, ¿no? Se puede dar porque yo estoy trabajando a altas presiones y temperaturas. Pero si yo tengo un vapor de calidad, no tiene que tener nada de humedad, ¿no? Y esos vapores no se operan a altas presiones y temperaturas, y por ahí yo logro esa fisura a menor con un vapor de menor calidad que está a menor presión y menor temperatura.
porque hay medio... presencia de humedad, de partículas de agua, y esas pueden dañar el material, y a partir de ahí se puede generar la fisura, o no se puede No, dar eso. no, no, ahí estamos teniendo distintas cuestiones. Cuando vos estás logrando un vapor seco, ¿ah? Que no tenés ningún tipo de partícula de agua, estás trabajando mucha presión y temperatura. Entonces, por supuesto que el material, a ver, siempre tenemos que enfocarnos en esto, gente. Cuando ustedes trabajan a mucha presión y temperatura, van a tener un material que pueda soportar. ¿Tá? Entonces, va a ser más difícil que entre esa partícula al interior del caño y se pueda fisurar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la partícula más o la molécula más difícil de extraer en el agua? Es decir, nosotros cuando hacemos un tratamiento del agua, tenemos que extraer los gases, que sería el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno es la partícula, la molécula más chiquita y más dura. Entonces es la que se va a meter en el interior del caño. Y esa es la que te va a producir la fragilización por hidrógeno, que es la que te trae el problema mayor. Ahora, esa fragilización de hidrógeno o esa molécula de oxígeno que se te mete en el interior del caño, te va a pasar con un agua, con un vapor de baja calidad o con un vapor de alta calidad. ¿Por qué? Porque los materiales empiezan a tener problemas de temperatura en función del tipo de material. Porque, a ver, yo les digo a ustedes, metemos un acero al carbono en una caldera. ¿Cuánto te va a durar? Un mes. ¿Tá? Porque es un acero que no está preparado para soportar altas temperaturas. Ahora, si metemos un acero aliado, ni hablar una superaliación en un caño, como pasa acá en algunas calderas, y ahí yo puedo trabajar continuamente a 1000 grados y no voy a tener problemas, ni de corrosión, ni de incrustación, ni de nada, porque es un material tan complejo y de tan buena calidad que no le importa lo que le metemos adentro. Entre comillas, por supuesto que sí. Es decir, si yo tengo... A ver, ¿qué es lo más importante acá? Insisto, es trabajar con un agua de buena calidad, porque si yo trabajo con un agua de mala calidad, la velocidad de corrosión se acelera notoriamente con el aumento de la temperatura. Entonces, cualquier tipo de caño que tengamos, si yo tengo un agua de mala calidad y a su vez tengo temperatura, y me lo va a terminar corroyendo, es decir, voy a terminar con corrosión. ¿Se entiende, Vanessa? Entonces, por ahí no tiene mucho que ver la importancia de si genero vapor seco o genero un vapor húmedo, porque eso está en relación al material. Si vos vas a generar vapor seco, tenés que tener un material que pueda soportar esos parámetros. Si vos vas a generar vapor húmedo, vas a tener un material de menor calidad, pero que también te va a soportar esos parámetros. ¿Está claro? Te contesté lo que me estabas preguntando porque por ahí... Sí, sí, perfecto. Bien, bueno. Vamos a seguir con las calderas subtubulares rápidamente, porque ya nos queda poquito. Esta es una caldera de generación de vaporización instantánea. Acá son calderas, estas calderas se usan bastante, son calderas chicas. ¿Y cuál es la idea de esta caldera? Fíjense, repito, calderas acuatubulares, que tienen muchos pasajes de agua, es decir, son calderas que por el interior del caño circula agua forzada, a partir de una bombita de presurización, pero le damos mucha energía. Esto es como si tuviéramos un calefón y le metemos esas bombitas que vienen ahora para aumentar la velocidad de pasaje del agua a través de la cañería. ¿Tá? Lo que pasa es que necesito mucha energía, mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una buena... Estas calderas son calderas que generamos vapor de buena calidad, por supuesto que no es seco, en forma instantánea, en forma muy rápida. Se usa mucho en los talleres y en los lugares que se genera vapor rápidamente, se usa este tipo de caldera. Pero bueno, hay que tener algunas consideraciones. El tema del agua, ¿tá? Siempre lo mismo. El tema de cómo le afecta esta llama a los caños que le pega. ¿Por qué? Porque acá con respecto a este tipo de caldera y a todas, ojo, y ahí sí, con el tamaño y color de la llama. ¿Tá? El tamaño y color de la llama, hoy en día en las calderas automáticas, nosotros no podemos
trabajar mucho sobre el tema. Si bien podemos modificar algunos parámetros, ¿qué parámetros vamos a modificar? La cantidad de aire primario que le ingresa, la cantidad de aire secundario, la cantidad de gas o de fluido o de fuel del combustible que tengamos. ¿Para qué? Para lograr una mezcla estequiométricamente correcta y que la llama, el tamaño de la llama no se nos dispare. ¿Por qué? Porque si se nos va el tamaño de la llama, vamos a generar puntos de mucho calor en los materiales y eso va a hacer que tengamos un problema. ¿Está? Entonces, el control de la llama es sumamente importante para no tener problemas. Bueno, acá habla sobre el tema este de la caldera que ya les estuve comentando. Esto es importante porque muchas veces en algunas instalaciones industriales nosotros necesitamos tener vapor por cierto tiempo en el día. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Agarramos, ponemos la caldera en funcionamiento, generamos vapor y cuando no lo necesitamos más cortamos y listo, no hay problema. Ahora, ojo con esto. Uno lo dice muy fácilmente, pero ustedes cuando están trabajando en una planta y tienen que generar vapor, por lo tanto tienen que prender la caldera, apagar la caldera, prender la caldera, apagar la caldera, eso me está generando dilatación, contracción. Dilatación, es decir, el material se dilata cuando se prende, se contrae cuando se enfría, se dilata. Entonces, eso se llama fatiga térmica, es un proceso que se le da a los materiales con ese nombre, que en el transcurso de muchos prendidos y apagados, el material termina deformándose plásticamente y logrando que se generen fisuras. Entonces, esta caldera permite esto de prenderla, tener vapor instantáneo, apagarla y listo. Prenderla, pero ¿cuánto va a durar la caldera? Y va a durar no mucho, ¿tá? Porque al fin y al cabo los materiales se van a terminar reventando, ¿tá? Pero bueno, acá tenemos la que hablé hace un ratito, calderas de cogeneración. Estas calderas, acá en Bahía hay unas cuantas de este tipo de calderas. ¿Por qué? Porque a partir de la entrada de gases de combustión de otros equipos, hornos, turbinas, motores, ¿tá? Cualquiera, este aire de la combustión, que no es aire, es gases, ¿no? Entra a la caldera y va a pasar por todos estos intercambiadores y se va a ir. ¿Está? Fíjense, acá tenemos un diagrama de flujo de la velocidad del aire que entra, ¿está? Para analizar después, y la temperatura. Entonces, vamos a analizarlo por partes. Entra el aire, lo primero que vamos a encontrar es un recalentador. En este caso, el recalentador es el equipo que se ocupa de extraer cualquier partícula de agua al vapor, por lo tanto vamos a tener un vapor seco. Entonces, ¿qué se hace? Generamos vapor en el evaporador genera vapor, del evaporador va al recalentador, o sobrecalentador, perdón, sobrecalentador, y de ahí lo mandamos al equipo que nosotros estamos buscando. Mejor dicho, antes no, después del evaporador tenemos un economizador. Economizador podemos tener dos. Un economizador que nos va a calentar agua y un economizador que nos va a calentar aire. El primero que tenemos acá nos calienta el agua. Entonces, el agua que viene de una bomba entra al economizador. Vamos a suponer que entra con una temperatura de 20 grados y sale con una temperatura de aproximadamente 90 grados, casi hirviendo. Entra al economizador, con cierta energía ya lo transformamos en vapor, porque entra caliente. Entonces de ahí a ese vapor lo metemos al sobrecalentador y ya tenemos un vapor seco. Esto, por supuesto, gente, anoten que se usa para instalaciones industriales importantes. Esto se llama caldera de cogeneración, ¿tá? Y es una caldera que me da un vapor seco, ¿tá? Nos da un gas. Bien. Luego que pasa por el economizador donde calentamos el agua,
esto entra a un economizador donde calentamos el aire. Acá, ¿qué pasa? Entra el aire de la atmósfera, pasa por estos equipos. Estos equipos en la industria, en las plantas se les llama lugo. Hay dos tipos, lugo, porque hay dos tipos de equipos de calentamiento de aire. Son los últimos que se encuentran a la salida de los gases de la chimenea, porque al fin y al cabo, muchachos y chicas, esto es una chimenea, básicamente, ¿no? Esto es una chimenea que evacúa los gases de escape de otro equipo, pero en el pasaje de estos gases de escape van transfiriendo energía, ¿está? Entonces, acá calentamos el aire a una temperatura, dependiendo del equipo, puede ser 60, 70, 80, por ahí más, por ahí menos, y a este aire caliente lo mandamos ¿a dónde? Al quemador. Y ustedes me dicen, ¿pero qué quemador vamos a mandar si no tenemos quemador acá? Bueno, lo que pasa es que en estas calderas muchas veces el gas que entra de otro equipo no alcanza, no es el suficiente para lograr el vapor que nosotros estamos usando, que nosotros estamos necesitando. Entonces, ¿qué hacemos? Le meto quemadores. ¿Ven? Este es un quemador y este es otro quemador. Y esos quemadores que están así al costado, ven que están al costado, porque el aire viene por acá y meto los quemadores. Y del otro lado hay otros quemadores. Entonces esos quemadores ayudan a que la combustión, mejor dicho, a mejorar la energía que le estamos entregando al fluido. Y hay otra cuestión súper importante acá que muchas veces no se dice, que cuando nosotros mandamos un gas de una turbina o de un horno, puede ser de que en ese gas de escape pasen partículas sin combustionar, es decir, pasen moléculas de combustible que no han entrado en proceso de combustión. Entonces, si hay alguna molécula que todavía no se quemó, al pasaje, al encontrarse con los quemadores que estaban produciendo una llama, se termina de quemar. ¿Está? Y ahí logramos la energía necesaria para el vapor que estamos buscando. ¿Está? Esto es una caldera, también se le llama de recuperación. Son calderas, acá está la misma, calderas muy utilizadas en las grandes industrias, por supuesto que en las pequeñas industrias eso no se usa, ¿no? Porque no nos da la posibilidad de tener masas tan grandes. Después vamos a hacer un trabajito de qué es lo que más... A ver, acá hay algo muy básico que yo les podría preguntar que está más adelante, pero se los voy anticipando. Es decir, yo les pregunto, bueno, ¿qué conviene más? ¿Tener mucha masa de aire caliente o tener poca masa de aire caliente pero a mucha temperatura? O sea, son preguntas básicas que nos van a dar una respuesta, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es lo que conviene? Bueno, acá tenemos en este caso caldera de recuperación. Acá esta caldera de recuperación, ven que tenemos un compresor, una turbina, ¿tá? Una turbina gas. La turbina gas emite una cierta cantidad de energía y en esa energía la usamos para, ¿qué? Para meterla en esta caldera de recuperación. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es recuperar los gases de escape del equipo. Son calderas que van a trabajar con unos gases de escape que pueden estar entre 400 y 500 grados y con caudales muy grandes de gas, de calor. Acá tenemos una figura interesante. Por ahí no tiene una muy buena resolución esta figura, pero ¿saben lo que hay que tener cuidado acá? Que en un proceso industrial, lo primero que se pone en funcionamiento es el horno. El horno empieza a generar calor y ese calor al principio se evacúa, se tira calor a la atmósfera, pero a medida que la caldera, porque al fin y al cabo esta es la caldera, entra en funcionamiento, el calor que hace viene por acá, los gases de escape, ¿no? Y se van. Pero cuando esto empieza a calentarse,
Acá tenemos una compuerta, un bypass, un flipper, sí. No, ven esta puertita acá, la voy abriendo y voy dejando pasar gas. Y se va calentando. Pasó una vez en una planta que acá, no estaba cerrada y estaba abierta. Y le mandaron de golpe todo el gas de combustión del horno. ¿Saben cómo quedó esto? Así quedó, hecho un 8. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan mucho calor de golpe a un material, el material se rompe todo. Entonces, sumamente importante en este tipo de caldera, en todas las calderas, pero en que entran grandes masas de calor, tener un control preciso del caudal de gases que entra en la caldera y su temperatura. No podemos abrir la compuerta este bypass en forma total de buenas a primeras. ¿Se entiende, gente? Sumamente importante el control este. Bueno, gente, faltan 5 minutos. Acá tenemos la tablita, después mírenla en su casa. Les anticipo que lo que tiene más importancia es la mayor cantidad de caudal antes que menor caudal y más temperatura, así que hay que fijarse mucho en los caudales. Y acá tenemos, después eso lo vamos viendo por ahí la clase que viene. Estas son capturas de pantallas de alguna de las empresas de acá de Bahía Blanca, donde se analiza, fíjense rápidamente, ven, acá tenemos las entradas, los distintos equipos, donde nos van a dar, esto lo vamos a ver ya en la clase que viene, pues ya nos tenemos que ir, los parámetros de trabajo de una caldera industrial acá de Bahía Blanca. Mírenlo ustedes también. Las temperaturas y las presiones. Ven, esto que está acá es la caldera que estábamos hablando, la de cogeneración o la de recuperación, y acá tenemos los equipos que nos dan la energía para que esta caldera funcione correctamente. Y ahí tenemos las temperaturas, los caudales, las presiones. Fíjense que también en este caso tenemos dos quemadores auxiliares que nos van a mejorar todavía más el rendimiento de la caldera. Bueno, así es como se vería en una sala de control de una determinada planta acá, que tenga todo automático. ¿Está? Las luces, ven acá hay luces verdecitas, que estos son los que están activos, las luces rojas porque está parado. Entonces uno tiene que ir manejando, en este caso son la entrada de aire. Tenemos que ir manejando las entradas de aire y tenemos que ir manejando las presiones y las temperaturas y los caudales del aire y del gas para los quemadores y los caudales los caudales y las temperaturas de los gases que entran del equipo. Bueno, gente, son las 11 ya. Se nos pasó volando, o por lo menos a mí se me pasó volando la hora. Espero que a ustedes también. Espero que les haya resultado interesante. Hay mucho, mucho, mucho para hablar. Por ahí queda corto 2 horitas, pero bueno, es lo que hay. Preguntas de cualquier tipo, trato de contestarlas. Si hay, si no hay. ¿Qué les parece? ¿Le está interesando? ¿Es lo que estaban, es nuevo? ¿Es lo que estaban un poco esperando? ¿Es otra cosa? Díganme. De a uno, porque no se escucha. Yo por mi parte, bien, la verdad que bastante interesante, cosas nuevas que no sabía. Si bien no opero calderas, no, hay cosas que no las tenía en claro. Está bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Por mi Si parte, voy muy también el fácil, curso me resulta bastante interesante, es lo que esperaba, así que bueno, contento. me alegro, Andrés, me alegro. Bueno, gente, cualquier consulta, ustedes tienen mi mail, me mandan un mail, no hay ningún tipo de problema.
Y bueno, y nos veríamos el próximo, a ver acá en el chat, porque no le doy mucha importancia. Los gases que se utilizan de otro equipo, ¿también son de agua? No, los gases son gases de combustión. Gases de combustión. Los gases de agua serían vapor. No, el domo, después lo vamos a ver. El domo es un accesorio, sería un componente de la caldera donde se puede acumular agua y vapor, o agua sola o vapor solo. ¿Está? Las calderas, los domos se usan pura y exclusivamente en las calderas acuatubulares. ¿Está? Y pueden ser un domo arriba y un domo abajo. ¿Sí? El domo arriba puede tener agua y vapor o vapor solo, y el domo abajo por lo general tiene agua y no tendría que tener vapor. ¿En dónde trabajo la caldera? Y de 3 pasos. Ah, perfecto, muy bien, muy bien, bien. Bueno, ahí hay que tener en cuenta, como les dije, el tema de la extracción de los gases para no tener problemas, básicamente en lo que sería los problemas de material, ¿no es cierto? ¿Se puede medir de alguna forma la fatiga del material? Sí, sí se puede medir haciendo ensayos no destructivos, como les comenté. Básicamente la fatiga del material se puede medir a partir de réplicas extractivas, ¿tá? No nos va a dar con exactitud qué fatiga tiene, pero sí nos va a dar una idea de que el material está teniendo problemas. Bueno, esas son todas las preguntas que me habían hecho por chat y ahí las contesté. Bueno, gente, muchas gracias por su atención, por su participación. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 9. Les pido que en la medida de sus posibilidades vayan viendo el material. Si hay preguntas, me las pueden hacer el mismo jueves antes de arrancar. También me las pueden hacer por mail, las pueden hacer al mail de capacitación que tienen acá, si es algo con respecto a la plataforma, si es algo con respecto a alguna pregunta del curso teórica, así de concepto, las pueden hacer a capacitación o me la pueden hacer a mí, como les quede más, les resulte más fácil. ¿Está? Muchas gracias, nos estamos viendo, hasta luego.